Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es mostrar el temario del curso que vamos a desarrollar en esta serie de videos. El curso es cómo controlar el dron Tello con ROS y Python. Lo primero que se verá, el primer tema como tal, es la instalación de Ubuntu, que es un sistema operativo o una distribución basada en el kernel de Linux. La distribución de Ubuntu que vamos a ocupar es la 20.04, que es la versión compatible con ROS, la versión de ROS que vamos a utilizar en este curso, que es ROS Noetic, la distro ROS Noetic. Vamos a ver cómo crear una memoria USB booteable con el ISO de Ubuntu, y después vamos a ver cómo configurar la BIOS para instalar ahora sí Ubuntu 20.04. Una vez que hemos instalado Ubuntu 20.04, podemos proceder a instalar ROS Noetic, que es la última versión de ROS en la que vamos. ROS, porque existen dos tipos de ROS, ROS 1 y ROS 2. Nosotros vamos a ocupar ROS 1, ¿ok? Después de instalar ROS Noetic, vamos a ver cómo crear un workspace, un espacio de trabajo, cómo configurar este espacio de trabajo. Y por último, de esta parte, una vez que ya creamos nuestro espacio de trabajo, podemos pasar a instalar los drivers que vamos a utilizar para controlar nuestro dron Tello, este dron, con la computadora, con esta computadora que está basada en Ubuntu, que tiene un sistema operativo Ubuntu, y ROS va a ser esa interfaz de comunicación que controla el dron Tello con la computadora. Este dron se conecta a la computadora por Wi-Fi, es la interfaz donde envían datos, y ROS va a hacer esa comunicación como tal. Ahora, después de instalar ese driver para controlar el dron Tello con ROS, vamos a poder empezar a ver los conceptos básicos de ROS. Primero que nada, ¿qué es ROS? ¿Qué es ROS? Es un sistema operativo para robots que se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo. Sus objetivos es poder simplificar el desarrollo de la robótica y reutilizar todos estos desarrollos, algoritmos y programas para controlar drivers, algoritmos de última generación como no sé, SLAM, etcétera, etcétera, Deep Learning, algoritmos de inteligencia artificial. Integrar todos estos marcos de trabajo, estas librerías, estos desarrollos en un solo sistema o un framework de trabajo. Eso es lo que hace ROS como tal. Ahora, dentro de esto necesitamos también entender los conceptos que maneja ROS, los conceptos más básicos, como que es un nodo maestro, que es un nodo como tal, un paquete, un mensaje, un tópico, un publicador y un suscriptor, y el flujo de comunicación de los mensajes, que en grandes rasgos ROS es un conjunto de nodos, como un grafo. Es un grafo que tiene nodos, vértices y aristas. Estos nodos son las aristas, los vértices son las líneas de comunicación entre los nodos, que vendrían siendo los tópicos, y dentro de esas líneas de comunicación viajan mensajes. Estos mensajes son los que se comunican en cada programa del robot. Es decir, tenemos un programa, por ejemplo, de visión artificial que adquiere la imagen, luego ese programa la envía a otro programa que procesa esa imagen y obtiene la cara de una persona en la imagen, y luego ese programa envía a otro programa la posición de la cara, el centro de la cara en la imagen, para que ese programa haga que nuestro dron se sitúe en el centro de nuestra cara y pueda seguirnos. Eso sería, y todo esto es coordinado por un maestro. Cuándo pasar los mensajes, quién está enviando el mensaje, quien envía el mensaje es un publicador, quien escucha el mensaje es un suscriptor. En grandes rasgos así es como funcionaría ROS. Y luego ya pasamos a materias de los primeros pasos con ROS. Crear un primer paquete, que el paquete es donde se agrupan estos nodos, estos programas. Luego, instalación de Visual Studio Code. Necesitamos un entorno o un IDE para poder programar, o ya sea un editor de código para poder programar de una manera asistida, y que nuestra programación se haga más sencilla, sea asistida y sea más sencilla trabajar. Ahora, ¿qué sigue? También es después ya crear nuestro primer programa o nuestro primer nodo, que es un publicador, el que va a enviar un mensaje. Luego crear luego ver los conceptos básicos de ROS, como cómo correr el nodo que comunica todo, que controla todo, el maestro. Luego el nodo publicador, obtener información del nodo publicador, etcétera, etcétera, con diferentes comandos. Luego pasamos a el nodo suscriptor, que es la programación del nodo que escucha el mensaje que está enviando el publicador.
pasamos también ahora a materia del dron. Ya una vez que hemos entendido los conceptos básicos de ROS, cómo se envían los mensajes, qué son los mensajes, los tópicos, los canales de comunicación, etcétera, vamos a empezar ahora a programar con nuestro dron un control desde el teclado de nuestra computadora para que cuando presionemos una tecla nuestro dron se desplace hacia adelante, hacia atrás, a la izquierda, a la derecha, gire sobre el eje Z, etcétera, etcétera. También suba y baje. Eso lo vamos a hacer con el teclado de la computadora a través de un nodo. Vamos a programar un nodo de Python, vamos a crear el paquete de ese nodo y después vamos a ver cómo obtener una imagen de la cámara, que seguirá el siguiente paso, que es un visualizador de imágenes, que es un nodo suscriptor. Digamos que el dron publica en ROS una imagen y nosotros con la computadora nos vamos a suscribir para procesar esa imagen. Por último, vamos a ver un proyecto integrador que integremos todo lo que hemos desarrollado anteriormente, tanto el teclado para activar un control manual o un control automático, como también el nodo suscriptor para obtener la imagen de la cámara del dron, procesarla y enviar comandos para que nuestro dron empiece a seguir la cara de la persona de manera automática por medio de un control proporcional, un controlador proporcional, un control sencillo, pero que nos pueda ayudar a seguir a la persona. Y todo esto lo vamos a programar en Python. Vamos a desarrollar los diferentes nodos, los paquetes. También vamos a ver los conceptos que es un lanzador, cómo lanzar un nodo desde un launcher. Este launcher, cómo pasar parámetros, cómo obtener parámetros desde el launcher y cómo obtener argumentos desde línea de comandos. Cuando lanzamos ese launcher con instrucciones de ROS, le pasamos un argumento y ese argumento se vuelve un parámetro que se le puede pasar al nodo o al programa en Python que estemos utilizando para controlar el dron. Y si nos diera tiempo, pues se verá cómo desarrollar un driver para poder controlar el dron con ROS, pero un driver propio, un driver más ligero. De hecho, en los futuros videos se verá por qué se desarrolla un driver un poco más ligero, hecho en Python 3, en la versión de Python 3, para poder controlar el dron desde ROS. Entonces, por el momento es todo. Vamos a ver, antes de terminar el video, el resultado final del curso, que es el siguiente video, donde se muestra cómo el dron es capaz de seguir una persona. Despegado, voy al control automático. Ok, está haciendo correctamente la detección. Ahora vamos a ver si realiza el seguimiento autónomo. Ok, perfecto. Podemos ver cómo está siguiendo a la persona. Ahora hacia el otro lado. Podemos ver cómo realiza correctamente el control autónomo. Hacia el otro lado. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a aterrizar el dron. Quedó perfecto. Vamos a aterrizarlo. Una vez que hemos visto cómo el dron es capaz de ver a la persona como el proyecto integrador, seguir a la persona como proyecto integrador. Primero ve la persona, obtiene la posición de la cara de la persona, luego se lo pasa a un controlador. Este controlador hace que nuestro dron se sitúe en el centro de la cara de la persona, dependiendo de a qué tanta distancia esté nuestra cara al centro de la cámara del dron. Y entonces con esa información puede aplicar un lazo de retroalimentación y hacer que nuestro dron siga a la persona en el eje, digamos, en el eje X y en el eje Y de la cara, o el desplazamiento del dron en el desplazamiento angular respecto al eje Z, según la regla de la mano derecha, el eje Z, y se mueva también sobre el eje Z hacia arriba o hacia abajo. Bueno, ahora sí, comenzamos con el curso en esta serie de videos. Nos vemos, hasta pronto.